Buenas tardes, mi nombre es Cairo Saavedra y les voy a hablar sobre la violación, elementos y circunstancias, actos lascivos. El delito de violación es una de las formas más graves de violencia sexual y representa una profunda violación de los derechos humanos de la víctima. En Venezuela, este delito está tipificado en el Código Penal y se encuentra sujeto a sanciones penales severas. Sin embargo, a pesar de las leyes existentes, la violencia sexual sigue siendo un problema social de gran magnitud. Elemento constitutivo de la violación. Para que se configure el delito de violación, debe concurrir los siguientes elementos. Acción típica: la realización de un acto sexual sin el consentimiento de la víctima. Este acto puede consistir en la penetración vaginal, anal u oral, o la introducción de objetos por alguna de estas vías. Antijuridicedad: la conducta debe ser contraria al ordenamiento jurídico, es decir, debe violar una norma penal. Culpabilidad: el autor debe ser consciente de la ilicitud de su conducta y tener la capacidad de comprender el significado de sus actos. Circunstancias agravantes y atenuantes: las circunstancias que rodean un delito de violación pueden influir en la determinación de la pena. Algunas de las circunstancias agravantes más comunes incluyen edad de la víctima, la violación cometida contra de niñas, niños o adolescentes se considera una agravante especial, relación de parentesco o autoridad. Si el agresor tiene una relación de parentesco o autoridad sobre la víctima, la persona se agrava. Uso de violencia o amenaza: la utilización de violencia física o psicológica para someter a la víctima aumenta la gravedad del delito. Pluralidad de autores: la participación de varias personas de la comisión del delito también es considerada una agravante. Vulnerabilidad de la víctima: si la víctima se encuentra en una simulación especial. Vulnerabilidad, por ejemplo, discapacidad, enfermedad mental, la pena se incrementa. Por otro lado, las circunstancias atenuantes son aquellas que pueden disminuir la pena, siempre y cuando no sean esenciales para la existencia del delito. Estas circunstancias deben ser valoradas de manera individualizada por los tribunales. Consecuencias jurídicas y sociales: la violación es un delito que conlleva penas privativas de libertad de considerable duración, las cuales pueden verse agravadas o atenuadas en función de las circunstancias concretas del caso. Además de las sanciones penales, las víctimas de violación suelen sufrir graves consecuencias psicológicas y sociales que pueden afectar su calidad de vida a largo plazo. Desafíos de la persecución penal y atención de las víctimas. A pesar de la gravedad del delito, la persecución penal de la violación en Venezuela enfrenta diversos desafíos. Su registro: muchas víctimas no denuncian los hechos por miedo, vergüenza o falta de confianza en las instituciones. Estigmatización: las víctimas suelen ser estigmatizadas y culpadas por lo ocurrido, lo que dificulta su acceso a la justicia. Falta de protocolos especializados: en muchos casos no entienden protocolos adecuados para la atención de las víctimas, lo que puede enfrentar la investigación y revictimizar a las personas afectadas. Prevención y atención integral: para abordar el problema de la violencia sexual es necesario implementar medidas de prevención y atención integral a las víctimas, que incluyan educación, fomentar la educación sexual integral desde temprana edad para prevenir la violencia sexual y promover relaciones basadas en el respeto. Atención psicológica: brindar atención psicológica especializada a las víctimas para ayudarlas a superar el trauma. Justicia pronta y efectiva: garantizar que los casos de violación sean
investigado de manera eficiente y que los responsables sean sancionados. Protección de las víctimas. Implementar medidas de protección para las víctimas y sus familias durante todo el proceso judicial. Por otra parte, los actos lascivos constituyen una forma de violencia sexual que, aunque no siempre implica penetración, atenta contra la integridad sexual y la dignidad de las personas. En Venezuela, este delito se encuentra tipificado en el Código Penal y se castiga con penas privativas de libertad. A continuación, se realiza un análisis detallado en este delito, considerando sus elementos constitutivos, circunstancias agravantes, consecuencias jurídicas y los desafíos que presenta su persecución penal. Elementos constitutivos de los actos lascivos. Para que se configure el delito de acto lascivo deben concurrir los siguientes elementos: acción típico, la realización de actos de connotación sexual sobre otra persona, sino su consentimiento y el propósito de satisfacer el deseo sexual del agresor. Estos actos pueden incluir tocamientos, frotamientos, exhibiciones, entre otros. Antirrigoridad. La conducta debe ser contraria al ordenamiento jurídico, es decir, debe violar una norma penal. Culpabilidad. El autor debe ser consciente de la ilicitud de su conducta y tener la capacidad de comprender el significado de sus actos. Circunstancias agravantes, al igual que el delito de violación. Existen circunstancias que pueden agravar la pena en los casos de actos lascivos. Edad de la víctima. Los actos lascivos cometidos contra niñas, niños o adolescentes se consideran una agravante especial. Relación o parentesco o autoridad. Si el agresor tiene una relación de parentesco o autoridad sobre la víctima, la pena se agrava. Uso de violencia o amenaza. La utilización de violencia física o psicológica para someter a la víctima aumenta la gravedad del delito. Vulnerabilidad de la víctima. Si la víctima se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, por ejemplo, discapacidad, enfermedad mental, la pena se incrementa. Consecuencias jurídicas. Los actos lascivos son sancionados con penas privativas de libertad, cuya duración dependerá de las circunstancias concretas del caso y de las agravantes presentes. Además de la pena principal, el juez puede imponer penas accesorias como la inhabilitación para el ejercicio de ciertos derechos, a la prohibición de acercarse a la víctima. Diferencia entre actos lascivos y violación. Es importante distinguir entre los actos lascivos y la violación. Si bien ambos delitos intentan contra la libertad sexual y la víctima, la violación implica la penetración, mientras que los actos lascivos consisten en otros tipos de contacto sexual. Sin embargo, ambos delitos son igual graves y son perseguidos por la ley. Desafíos de la persecución penal y atención a las víctimas. Al igual que el caso de la violación, la persecución penal de los actos lascivos enfrenta diversos desafíos. Subregistro. Muchas víctimas no denuncian los hechos por miedo, vergüenza o falta de confianza en las instituciones. Estigmatización. Las víctimas suelen ser estigmatizadas y culpadas por lo ocurrido, lo que dificulta su acceso a la justicia. Falta de protocolos especializados. En muchos casos no existen protocolos adecuados para la atención de las víctimas, lo que puede retrasar la investigación y revictimizar a las personas afectadas. Prevención y atención integral. Para abordar el problema de los actos lascivos es necesario implementar medidas de prevención y atención integral a las víctimas, que incluyan educación, fomentar la educación sexual, integrar desde temprana edad
para prevenir la violencia sexual y promover relaciones basadas en el respeto. Atención psicológica. Brindar atención psicológica especializada a las víctimas para ayudarlas a superar el trauma. Justicia pronta y efectiva. Garantizar que los casos de actos lascivos sean investigados de manera eficiente y que los responsables sean sancionados. Protección de las víctimas. Implementar medidas de protección para las víctimas y sus familias durante todo el proceso judicial. Para finalizar, la violación es un delito grave que tiene un impacto devastador en la vida de las víctimas. Es fundamental que el Estado venezolano adopte medidas contundentes para prevenir este tipo de violencia, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y promover una cultura de respeto y equidad de género. Los actos lascivos constituyen una forma de violencia sexual que causa un daño significativo a las víctimas. Es fundamental que la sociedad en un conjunto trabaje para prevenir este tipo de delitos y para garantizar que las víctimas reciban la protección y el apoyo necesario. Es todo.